Buenos días, ante todo darles la bienvenida al tema que voy a estar impartiendo. Mi nombre es Luisana Reyes y a continuación vamos a conocer un poco acerca de la materialidad o importancia relativa. Tenemos que esta es el criterio de valoración que lleva a cabo un auditor sobre los estados financieros de su respectivo cliente. Este cliente puede ser una persona particular o una gran empresa. En este principio se valoran diversos aspectos, mucho más allá de lo que son los costos de producción, ya que se revisa la importancia de lo que son las partidas financieras. Esto también se basa en lo que es la relevancia de la naturaleza, la magnitud o ambas de las partidas financieras presentadas por la empresa hasta al auditor. Todo ello queda reflejado en un informe financiero que prepara la empresa y que lleva hacia la persona que está realizando la auditoría. Tenemos que la materialidad en la evaluación del riesgo de auditoría y la toma de decisiones. Para examinar el papel que cumple la materialidad dentro de la evaluación de riesgos dentro de una auditoría, tenemos tres factores que es importante resaltar o destacar que el auditor debe tener presente a la hora de realizar esta evaluación de riesgos. Estos factores son, como primer punto, tenemos la selección de las áreas a examinar. Basándonos en la materialidad, los auditores pueden determinar qué áreas requieren de un análisis un poco más detenido y preciso. Como por ejemplo, si la empresa tiene un alto nivel de transacciones en efectivo, las áreas relacionadas al efectivo resultan de mayor interés para el auditor, debido a que su materialidad nos trae a que existe un riesgo más importante dentro de lo que son las transacciones o el flujo de efectivo. Por otro punto tenemos la evaluación de los errores detectados. Si los auditores identifican errores durante la auditoría, la materialidad cumple un papel importante dentro de la evaluación de dichos errores. Como por ejemplo, si tenemos una empresa donde en los estados financieros se descubre un fraude de $5.000, en los cuales en el comienzo de la materialidad de la auditoría se estableció en 4.000. Este error sería de material y requeriría de un ajuste. Y como tercer factor tenemos la evaluación de riesgos de fraude. A pesar de que un acto de fraude puede implicar una cantidad de dinero un poco pequeña, su naturaleza puede llegar a transformarlo en material. Por ejemplo, si un gerente de alto nivel está involucrado en un fraude de $1.000, este podría ser considerado material debido a la posición que tiene el gerente dentro de la empresa, incluso si el inicio de la materialidad es mucho más alto. También tenemos fases, ya que la materialidad o información o importancia relativa se requiere de una serie de pasos. Podemos definir estos pasos en 4 fases, ya que el principio de la materialidad evalúa durante todo el proceso de preparación de los estados financieros. Tenemos a continuación las 4 fases antes mencionadas. La primera fase se lleva a cabo la identificación de información con potencial de ser material. En esta primera fase, el inicio en el que la organización identifica toda su información sobre sus operaciones, registros, transacciones, con el objetivo de suplir las necesidades de los usuarios. Es necesario que la entidad suministre toda la información sobre sus recursos, sus derechos, obligaciones que ha contraído o espera contraer, sobre el origen de sus montos de ingresos, todos los cargos asociados con lo que son gastos y costos, y toda la información adicional que ayude a medir la gestión de la gerencia, para así tomar con seguridad decisiones asertivas. El resultado de esta fase es un conjunto completo de información potencialmente material o con importancia relativa. Como fase 2 tenemos evaluar si la información que hemos identificado en la fase 2 es material.
En esta fase se evalúa si la información que se considera potencialmente material y que fue identificada en el paso anterior cumple con todos aquellos criterios que exigen los estándares internacionales para así lograr considerarse como material. En esta evaluación se realiza una consideración si los usuarios se pueden ver influidos por esta información. Es por esto que aquí se concluye que un elemento de la información es material dependiendo de su naturaleza, de su dimensión o de una combinación de ambas. Para esto se tienen presente los factores cuantitativos y los factores cualitativos que permiten a la entidad diseñar una política contable acorde a cada elemento de los estados financieros. Tenemos que los cuantitativos se evalúa la dimensión del impacto de una transacción o cualquier elemento que al no reconocerse pueda afectar la percepción de la situación financiera de la entidad, o de cuenta de rendimientos o flujo de efectivo de los cuales la entidad no puede disponer. Por ejemplo, tal es el caso de lo que son los activos y pasivos contingentes. Esta evaluación debe ser realizada de acuerdo al juicio profesional del contador para así lograr este proceso. Por otra parte, el cualitativo es un factor que hace referencia a aquellas características que tienen relación con las transacciones de las entidades, que pueden influir en la toma de decisiones y pueden tener origen específico de la entidad o de un origen externo. Luego tenemos la fase número 3, la cual nos dice que debemos organizar para que la información sea comunicada de forma clara. De acuerdo con el párrafo 56 del documento de práctica número 2, realización de juicios sobre materialidad, continuamos con la fase número 3, en la cual nos dice que debemos organizar la información para que sea comunicada de forma clara. De acuerdo con el párrafo 56 del documento de práctica número 2, realización de juicios sobre materialidad o importancia relativa emitido por el IASB y publicado en la página del CTCP, esta información puede ser organizada de la siguiente manera. Primero, se debe enfatizar los temas materiales o con importancia relativa. Luego, se debe adaptar la información a las circunstancias propias de la entidad, describir las transacciones, otros sucesos y condiciones de la entidad tan simple y directamente como sea posible, sin omitir la información material o con importancia relativa, sin incrementar innecesariamente el tamaño de los estados financieros. De igual forma, destacar las relaciones entre las diferentes partes de la información, proporcionar información en un formato que sea apropiado a su tipo, por ejemplo, una tabla de descripción, facilitar la información de forma máxima en la medida de lo posible, la comparabilidad entre entidades y entre periodos sobre los que se informa, evitar o minimizar duplicidades de información en diferentes partes de los estados financieros y asegurar que la información material o con importancia relativa no se ensombrece por información no material o sin importancia relativa. ¿Qué queremos decir con esto? Al momento de organizar la información, la entidad debe buscar la manera de no ubicar información irrelevante que disipe la información del material, de manera que ésta genere alguna confusión en la interpretación de los estados financieros. Luego tenemos la cuarta fase. En la cuarta fase debemos revisar el borrador de los estados financieros para así determinar si ha sido identificada toda la información material. En esta fase podemos identificar la información que por sí misma no era material, pero después de evaluarla, el estado financiero se considera material. Esta última fase funciona como un filtro, ya que aquí es donde se determina en realidad cuál es la información que puede tomarse en los estados financieros como importancia relativa o materialidad, y cuál es irrelevante y no se toma como material para esta evaluación. Como cuarta fase tenemos dar lugar a que se incluya la información adicional en las revelaciones de los estados financieros, es decir, una segregación de la información que ya estaba contenida.
una eliminación de información identificada como no material, esto con el fin de que los estados financieros sean un poco más comprensibles en otras situaciones. Luego tenemos como siguiente punto la materialidad bajo la norma internacional de la auditoría, ¿verdad? Tenemos que según el glosario de términos de las normas internacionales de la auditoría, esto se puede definir, o se define la importancia relativa para la ejecución del trabajo como la cifra o las cifras determinadas por el auditor, por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de la suma de las incorrecciones no corregidas y no destacadas que superen la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a dichas cifras determinadas por el auditor, debajo de los niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Esto está definido en las normas internacionales, en las normas internacionales de la auditoría 320.9. La NIA 320 también explica que la materialidad en términos generales, como errores u omisiones importantes en la estructura financiera de la compañía, los cuales de forma individual o acumulada podrían influir gravemente en la toma de decisiones de los usuarios de la información. El auditor debe evaluar el cumplimiento del principio de materialidad o de importancia relativa, con referencia a lo que es el espacio donde actúa la organización, analizando también el tamaño y la naturaleza del error. También se deben evaluar necesidades comunes de la información de los usuarios generales de los estados financieros, puesto que estos impactos vienen derivados de las decisiones que se toman con base en dichos informes, para variar considerablemente si se estudian desde la perspectiva de los usuarios individuales o específicos, cuyos intereses o requerimientos presentan grandes diferencias. En conclusión, tenemos que la materialidad o la importancia relativa es muy importante dentro del análisis de los estados financieros de una empresa, ya que de esta evaluación o de este análisis se pueden tomar mejores decisiones y se puede ver la realidad de los errores o las incorrecciones que se puedan encontrar dentro de la auditoría. Espero que hayan disfrutado mucho de este tema. Quiero compartirles también un pensamiento que dice: sin datos no somos más que otra persona dando solo una opinión. Espero hayan disfrutado del tema y que hayan comprendido un poco acerca de lo que es la materialidad y la información relativa. Muchas gracias.